empezando a transmitir. Les damos la bienvenida a todas y todos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Les ofrecemos una disculpa por el retraso. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya se sorteó esa cuestión. Y bueno, pues vamos a proceder a nuestra conferencia que nos otorgará nuestro ilustre y poderoso hermano Juan José Ríos Cuenca, nuestro hermano. eh, bueno, pues como ya lo pues, estoy comentando, es poseedor del 33º y último grado del rito escocés antiguo y aceptado, es Past Master y bueno, pues ha sido conferencista en diferentes plataformas y en diferentes grupos. En especial nos ha hecho el favor de proporcionarnos varias conferencias en el Centro de Estudios Masónicos Internacionales y pues bueno, siempre es un placer que nos vuelva a compartir conocimiento a través de esta plataforma que hemos denominado Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Así que, sin mayor preámbulo, mi respetable hermano, mi ilustre y poderoso hermano, se ve muy delgadita tu pantalla, no sé por qué, como si estuvieras compartiendo nada más la pantalla del celular. No, como que nada más se ve un pedacito. A ver, la voy a dejar de compartir y la vuelves a compartir para ver si se arregla. Ahora sí. Listo, pues la palabra y la pantalla son todos tuyos, hermano. Tienes que activar tu micrófono. A ver, seguimos con problemas. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ok, ok. Sí, tengo dos pantallas y no sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver si cuando hace rato no me escuchaban, parece, ¿verdad? Sí, pero ahorita sí ya. Ya me escuchan ahí Sí. perfectamente. Excelente. Muy bien. Ahí se ve una sola pantalla o se ven dos. Se ve la pantalla del moderador, nada más hay que ponerle ahí en los tres puntitos desaparecer pantalla de moderador. Ok, a ver. Porque aquí yo la veo bien, veo la pantalla la veo completa. Ahora ¿La sí, ven ustedes ahí listo. completa? Ah, ya está. Bien. Pues ahí si me escuchan, entonces empezamos esta conferencia. Es fruto de un estudio de ya más de 15 años de investigación y pues leyendo varios libros, viendo varios autores, asistiendo a varias conferencias, en donde podemos ver aquí que la Orden del Temple o los templarios o los caballeros comilitones del Templo de Salomón, también conocidos como los caballeros pobres de Cristo y del Templo del Salomón, pues tienen una relación directa con muchos otros grupos, en este caso los Hashashin, por supuesto los masones, y aquí vamos a hablar hasta de lo que son los piratas americanos y Cristóbal Colón en una investigación pues muy amplia al respecto de varios libros que al final les voy a poner. Eh, Aquí, para nosotros es muy importante la trascendencia de la obra de los templarios a través de los tiempos, que como pocas asociaciones o agrupaciones secretas y discretas han prevalecido a través de los tiempos, a pesar de los problemas tan graves que tuvieron, inclusive la disolución papal que existió, pero la grandeza de su obra
continuado a través de los tiempos. Así que el día de hoy vamos a estudiar desde el principio, desde los tesoros del templo de Salomón, que que muchas veces hemos visto nosotros que de pronto se generó una riqueza que dio pie a que hubiera un imperio casi judío en su momento con el rey Salomón, y que los masones, cuando fueron a las excavaciones del templo de Salomón, que también vamos a ver en donde excavaron las catacumbas que existen abajo, la trampa egipcia que tenía la construcción del templo, tiene que ver con toda esta historia que nosotros vamos a descubrir el día de hoy. También vamos a hablar un poco de las cruzadas como preámbulo, cómo se suscitaron, por qué causa. Vamos a hablar un poco resumido, no nos vamos a meter en eso. Las órdenes caballerescas o caballeriles, que los templarios no eran la única, sino que había muchas más. Vamos a hablar bien preciso de los míticos caballeros templarios, mítico del mito, pero también vamos a ver que la leyenda pues ha superado a la historia. De pronto va a parecer que hay otros grupos que inclusive están de moda hasta en los juegos de video, los Hashashin y el Viejo de la Montaña. ¿Qué relación tuvieron con los templarios en su momento? También vamos a hablar que se habla de que los masones somos herederos de los templarios, seguidores de su filosofía, y que inclusive el origen de rito escocés antiguo y aceptado se deriva de los templarios que se fueron a asilar a Escocia. Precisamente vamos a hablar cómo sucedió eso. ¿Qué pasó con los barcos y la flota gigantesca que tenían los templarios, que lo hacían una armada verdaderamente poderosa? ¿Qué pasó cuando se hizo la disolución de Francia, de toda la agrupación templaria? Vamos a hablar de la Jolly Roger, que es una evidencia de cómo la masonería está totalmente vinculada con eso en las cuestiones simbólicas. Otra de las cuestiones de los templarios, que es su poder, fue que podían conocer regiones del planeta que hasta ese tiempo no se conocían. De ahí también la riqueza que llegaron a tener y cómo pudieron llegar a América. Inclusive se habla de que ahí está, ellos trajeron para acá, para este continente, algunas riquezas, entre ellas, ya lo saben, ¿no? El cáliz sagrado. Vamos a hablar también de Cristóbal Colón o Cristóforo Columbus, Colombo. Vamos a ver que son dos o tres los que realmente existen, y también vamos a ver si él fue templario. Las carabelas que aparecen en las gráficas que hemos visto a través del tiempo, pues tiene las cruces templarias, ¿no? Entonces, es muy rico, muy vasto esto. Y finalmente, después de la disolución también de los templarios, vamos a ver que fue el origen de los padres piratas de los Estados Unidos de Norteamérica. Suena bastante raro, pero se los voy a demostrar que así ha sido, ¿no? Estos son los símbolos que se utilizaron desde el Templo de David, los asesinos, por supuesto la Orden Templaria, la masonería y pues los padres de la independencia de América o del pueblo americano, que están vinculados todos en una sola relación directa y pues inclusive milenaria, ¿no? Vamos a empezar precisamente con esto. ¿Cuál es la evidencia? Aquí es donde concurren históricamente la antigüedad muchísimas cosas. Una de ellas es muy importante el saber, que es el que nos compete a nosotros, ¿no? En el Templo de Salomón, como ustedes lo saben, es una edificación de lo más importantes para tres pueblos o tres culturas diferentes, para los hebreos o judíos, para los musulmanes y para los cristianos. En ese lugar, en Jerusalén, es en donde precisamente llegó a condensarse la sabiduría que ha sido pie y base para que hayan continuado estos pueblos, pero también ha sido la piedra de discordia, el lugar del conflicto que ha generado miles de muertes hasta la fecha, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, ¿se acuerdan que en el templo de Salomón había unas galerías que estaban a los lados? La Biblia lo maneja y están de tres niveles. Inclusive se habla que no hubo un golpe, un sonido fuerte, estridente, que pudiera cambiar la armonía energética dentro del templo. Entonces estas galerías se hicieron en base a los huecos que hubo, y dentro de estas galerías se supone que había sí mobiliario, equipo y lo que sea, pero había
tesoros ocultos de las conquistas de los hebreos y también de las cuestiones comerciales que ellos habían estado trabajando durante mucho tiempo. Cuando el rey Salomón tomó el poder, llevó a su pueblo a una bonanza, llevó a su pueblo a una riqueza que lo hizo verdaderamente grande en ese tiempo y que inclusive pues era una potencia inclusive superior a los egipcios, que los egipcios están en una franca decadencia. ¿Qué había en el templo de Salomón? Pues se habla que estaba el Arca de la Alianza, que ahí estaba, se guardó, y ese era el motivo principal de que se haya construido, que era para alojar esa arca que había estado en el tabernáculo a través del desierto, pero cuando el rey Salomón vio que todavía seguía, mientras él ya había hecho su palacio, decidió hacer el templo siguiendo las indicaciones que se les había dado a su padre David para que hiciera el templo. También estaban las tablas de la ley. Se habla de que también estaba el báculo o el bastón de Moisés que le heredó a Josué, su hermano, para guiar al pueblo en el desierto. Y también se habla de que dentro había otras cosas como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eran los 5 libros que eran la base, la Torá de la cultura hebrea. Y posteriormente se habla de que inclusive ahí estaba el cáliz de Cristo, donde se virtió su sangre. También vamos a ver que dentro de los secretos del templo existían otras cosas. Dios mismo en la Biblia dio las medidas precisas para hacer las columnas en codos sagrados, son aproximadamente 45 centímetros, y habló de las diferentes alturas. Bueno, pues resulta que los arqueólogos cuando buscaron ahí encontraron que estas columnas y estos capiteles, que son los remates de las columnas, no tenían las dimensiones bíblicas. Ahí se cree que hubo un mecanismo tipo egipcio que cuando fue invadido por Nabucodonosor en un tiempo y luego por los romanos, se activó una trampa que permitía que se ocultaran en la parte de abajo una losa gigantesca y ahí los conducía a unas catacumbas. Estas son fotografías reales, actuales de lo que existe abajo del Templo de Salomón. Se hablaba de que hubo miles de personas que estuvieron trabajando durante 7 años para la construcción del templo. Suena increíble, descabellado en mi profesión, mi trabajo profano. Soy arquitecto, soy director responsable de obra y me encargo de hacer peritajes en ello. Entonces, aquí no podemos creer que haya habido tantas miles de personas que hayan trabajado en una construcción que tenía ni 300 metros cuadrados. Era de 9 por 27 metros cuadrados, o sea, era muy, muy pequeña la construcción que se pudo haber construido en meses. Pero ¿por qué se tardaron tanto? Primero por la decoración dorada que tenía en su interior, y la segunda es porque tuvieron que extraer las piedras del mismo templo. Y tan existía que la misma Biblia habla de que había ese pasaje secreto donde el rey Sedecías, el último rey de Judá, huyó a través para hasta salir a la llanura de Jericó. Eso fue en el año 587, en el segundo libro de Reyes, y en el libro de Jeremías lo menciona. Entonces, en la gráfica que ustedes ven a un lado, están observando que están haciendo canteras, están cortando la piedra y la están subiendo con unos malacates para la construcción, no solamente de los templos, sino de toda la planicie que se hizo ahí. Y todavía lo que estuvo verdaderamente brutal fue la construcción de la muralla que los dividía. Un muro de contención gigantesco del cual todavía sobrevive lo que se conoce como el muro de las lamentaciones o de los lamentos, donde los judíos tienen por costumbre ir cada año a hacer oración y a hacer sus rituales especiales, ¿no? Entonces eso es lo que queda de lo que fue ese conjunto del monte Moría, que es de la cordillera de los montes de Sión precisamente. Trasladándonos después en el tiempo, bueno, aquí es importante también comentarles que los templarios, los 9 templarios que se alojaron ahí, estuvieron en las caballerizas del rey Salomón junto a su palacio, y allí ellos fueron excavando durante 9 años. Estuvieron excavando hasta encontrar esas grutas, y de esas grutas llegaron hasta la parte subterránea del templo, y ahí fue donde encontraron las reliquias, de las cuales solamente ellos lo supieron. La historia se ha perdido para saber si realmente encontraron eso,
y qué fue lo que los encumbró para que la Iglesia Católica en su momento, la Curia Católica, los respetara de tal manera y los posicionara como un privilegio de no pagar impuestos y de no cumplir con varias obligaciones que tenían la mayoría, inclusive hasta de los gobernantes. Entonces, ahí fue donde excavaron los caballeros templarios y encontraron eso. Bien, entonces, ya nuevamente para regresar aquí, las cruzadas que se consideran como 8 guerras religiosas, pero fueron más, ¿eh? Había otras que no fueron registradas como tales. La primera les platico que fue precisamente en el año 1095 al año 1099, en donde el Papa Urbano exaltó a la gente para que fuera a pelear a las cruzadas y fueron de manera improvisada, iban campesinos porque estaban motivados porque se les iban a perdonar sus pecados los que iban a recuperar la Tierra Santa. Decían, ¿cómo es posible? Donde murió Cristo está en manos de gente que son de otra religión, los musulmanes. Entonces, de tal manera los motivó que fueron a pelear y esas personas murieron en el camino. Algunas iban enfermas y otras cuando se enfrentaron con el ejército de Saladín, que eran sarracenos entrenados militarmente, los hicieron pedazos, los mataron casi a todos. Los historiadores hablan que había el horror de que la sangre llegaba hasta los tobillos de los soldados experimentados árabes. Ellos mismos se horrorizaron de ver tanta masacre. Regresaron a Europa, dieron parte de ese suceso tan terrible, tan doloroso, la muerte de tantas personas, y entonces sí, la gente se indignó, y entonces ahora sí, los feudales, los militares y la realeza decidieron formar un ejército, regresar y tomaron Jerusalén. Eso fue en ese año, pero ya cuando llegan los templarios, ya para aquel entonces estaba Balduino II, ya había muerto Balduino I como rey de Israel, considerado ya por los europeos, y es cuando en el 1118 9 caballeros, se habla de 9 caballeros, pero eran 10, porque iba Hugo de Champagne, iba Hugh de Payán y varios otros iban que eran de la realeza y eran familiares y eran conocidos, fueron a presentarse allá como si fuera un grupo caballeril, pero no tenían la regla, todavía no les habían autorizado la regla de San Benito o la reglamentación para que pudieran funcionar como un grupo caballeril. Y pues está de risa decir, bueno, pues son 9 caballeros que van a pedir formar una orden para proteger a los peregrinos en la ruta sagrada que vamos a ver ahorita. ¿Cómo es posible que 9 caballeros vayan a formar una agrupación que nos defienda, ¿no? Pues es poco, pero no. Aquí hay una figura muy importante que es San Bernard de Claraván o Bernardo de Claraván, que era un francés que era todo un súper desarrollado en aquel entonces. Era un sabio, alquimista, y era un político extraordinario que les permitió en su momento a ellos poder, digamos que, actuar sin tener la reglamentación adecuada. Eso surgió hasta en el año 1128 en el Concilio de Troyes en Francia también. Ahí se les otorga la regla para poder actuar. Ya para entonces, Hugo de Champaña había regresado a su población de Champaña, tenía toda una gran tierra en donde ahí era el señor e instó a los demás señores de aquel entonces para que se unieran a esa noble causa que ellos tenían de proteger, pero también formar un ejército armado para la Iglesia Católica en aquel entonces. Empezó a jalar gente y no todos ellos eran europeos, llegaron a ser inclusive de África y de otros lugares, gente que ya tenía cierto poder, de tal manera que en unos cuantos años había más de 10.000 integrantes de esa orden. Entonces, el crecimiento de los caballeros templarios fue increíblemente fuerte, ¿no? Pero hay que reconocer que no era la única orden que existía.
Había otros que tenían, aquí ven algunas de la indumentaria y algunas otras de las simbologías. Ahorita vamos a hablar de quiénes eran ellos rápidamente. Es este listado, por ejemplo, la Orden de los Caballeros de Malta era una orden soberana militar y los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que eran los principales competidores, por no decir opositores de los templarios, que fueron los que pues más alegres quedaron con la caída de los caballeros templarios, ¿no? De Rodas y de Malta, varios de ellos hicieron su aparición en el 1099, se dan cuenta, fue 19 años antes de la aparición de los templarios, o sea, ya existían. Después, a través de los años, siguieron otros que aquí es una lista, pero faltan más. Por ejemplo, está la Orden de los Caballeros de Santiago, la Orden de los Caballeros de Calatrava, están otros más como la Orden de San Jorge, el Orden de la Banda, el Orden de la Jarretera, la Orden de la Santísima Asunción, la Orden del Armiño, la Orden del Dragón, la Orden de Toisón, del Cisne, la Orden Bávara de San Humberto, la Orden Militar de la Torre y de la Espada, del Valor, la Lealtad y el Mérito, la Orden de San Miguel, la Sagrada Orden Militar de Constantín de San Jorge, la Sacra y Militar Orden de San Esteban y Papa Mártir, Orden del Espíritu Santo, Orden del Capítulo Caballeros del Antiguo Reino de la Corona de Aragón, la Orden Militar de la Sangre de Jesucristo, la Orden de Dannebrog, la Orden del Elefante, la Orden Militar de San Luis. Había otras como la Orden de San Andrés el Apóstol y el Primer Llamado, la Orden del Águila Negra, la Orden del Águila Blanca. Para los hermanos de los grados del 30 para arriba, tienen, ustedes saben, simbología del Águila Negra y el Águila Blanca. La Orden de Santa Catalina, la Honorabilísima Orden de Baño, la Orden Real y Militar de San Jorge de la Defensa de la Fe y la Inmaculada Concepción de María, la Insignia y Real Orden de San Genaro, la Orden de Serafines, Orden de la Espada, Orden de la Estrella Polar, en fin. Eran muchísimos, pero ¿qué hacían los caballeros templarios? Todas las órdenes eran para defender a como ustedes saben, a los peregrinos de la ruta sagrada, porque decía un papa que tenían que, todo europeo tenía que hacer un peregrinaje a través de Europa desde su lugar de origen y llegar a Tierra Santa y regresar. Eso les aseguraba pues un lugar en el cielo, ¿no? La redención de sus pecados. La misma redención que en su momento se les ofreció a los primeros cruzados y que pues los llevó a la muerte, ¿no? Entonces, en este caso, la orden de los caballerescas se encargaban precisamente de cuidar a los peregrinos, de los salteadores, de los bandidos, de los delincuentes, y los caballeros templarios fueron en su momento más allá de eso. Por la razón de que los caballeros templarios tenían otra mística, otra fuerza, otro poder, que es precisamente el tema del día de hoy. Primera parte, eran absolutamente religiosos espirituales. Mucha gente podrá decir, no, pues se habla de Baphomet, se habla de que eran paganos, de que tenían relación con otras culturas, sobre todo arabescas, etcétera, asiáticas y africanas, sí, sí es cierto, pero sí eran muy, muy religiosos en su momento. Ellos, según libros de la historia, de su orden o los reglamentos que existían. Entre ellos, por ejemplo, está el libro que se llama Codex Templi, que es en donde por ahí se ve cuál era la actividad que realizaban. Se paraban a las 2 de la mañana a orar y dormían un rato, se paraban otra vez a las 6 de la mañana, hacían oración a cada rato. Algunos otros, digo, cada quien tenía una función. Practicaban, por supuesto, el uso de las armas, eran excelentes espadachines. Paul Mason dice que un espadachín de la orden del Temple equivalía a diez soldados de cualquier otro ejército. O sea, antes de ser abatido podía matar a 10 más. Entonces, eran excelentes guerreros. Inclusive practicaban el uso de las espadas con las dos manos, eran diestros para poder defenderse. Otra de las cuestiones que tenían era que pues cenaban juntos y igual que esos nos los heredaron, cenar lo que son las cenas místicas y gracias, y las cenas.
y las cenas pues de solsticios, de equinoccios o cenas especiales, ¿no? Entonces eran una fraternidad muy bella que pues los hizo durar durante 2 siglos, durante 2 siglos trabajando y en una secrecía que pues también fue motivo para que los atacaran. Pero también esta es una biblioteca que se encuentra precisamente allá por Champagne, en el Valle de Champagne, donde hay un museo precisamente para este templario que les comenté, Hugo de Champagne, y todavía se conservan algunos lugares de donde ellos estaban y pues también se han encontrado algunos escritos y algunos libros como muestra. Existe actualmente en Francia, si ustedes pueden ir, para que visiten esos lugares, ¿no? Ahora, las órdenes caballerescas alojaban a las mujeres, sí, de manera oficial, no. Aquí vemos unos escritos de aquel entonces donde dice de ahora en adelante que ninguna dama sea admitida como hermana en la casa del temple. Aquí suena muy racista, pero también hay que entender que eran hombres solos que estaban mucho tiempo en castidad, porque parte de su obediencia era la pobreza, era la castidad y la obediencia hacia el clero. Entonces, las pasiones son difíciles, tanto hombre ahí encerrado, inclusive hubo acusaciones serias de homosexualidad y de prácticas de ese tipo. Pero bueno, pero aquí dice más adelante, ya sea como templarias o como asociadas. Entonces sí se les permitió pero fueron admitidas como miembros de la orden. Se discute mucho sobre ello y muchos autores lo niegan, pero no era extraño ver mujeres admitidas en la orden del templo, no como guerreras, sino como monjas. Eran conocidas como las damas templarias. Se dedicaban a los enseres, a cocinar, a darles de comer, lavar ropa, a hacer qué hacer. Pero ¿qué creen? Esas mujeres valientes dieron su vida en las batallas. Dice, los contingentes templarios lucharon con gran coraje, estimulados por las hazañas de sus compañeras. Eran mujeres valientes que también procuraban aprender a defenderse y lo lograban e iban a batallar junto con los templarios, ¿no? Entonces, vaya ya un reconocimiento para aquellas mujeres que dieron su vida por aquel movimiento y que fue pues muy importante para aquel entonces, ¿no? ¿Cuál era la ruta que los templarios cuidaban? Otra parte del poder, ahorita lo vamos a ver más adelante, era que conocían y que estaban ubicados en puntos estratégicos a través de la ruta sagrada. Una de las conocidas de la de Compostela, hay como 12 rutas. Esta es una de las más amplias, tiene aproximadamente 860 kilómetros. O sea, está tremenda, ¿no? Se recorre más de un mes a pie, que es una de las rutas donde se puede hacer. Un hermano de mi logia acaba de regresar y la recorrió. Se tardó mes y medio, quedó con los pies deshechos durante un tiempo, pero lo logró. Entonces, esta ruta era a través ustedes se dan cuenta, era a través de Santiago de Compostela, que ya está aquí en la orilla. Aquí hay un lugar que se llama Finisterra, que es final de la tierra y que va continuando a través de Portugal, atraviesa España y llega hasta Francia, o al revés, de Francia hasta Finisterre, ¿no? Que es aquí donde puede estar, que es la ruta que recorrió el apóstol Santiago el Mayor. Y que también alguna historia, Luis Charpentier en sus libros menciona que la Virgen María, junto con María Magdalena, embarazada de Jesucristo, bueno, de Jesús de Nazaret, llegó en esta ruta y que murió precisamente ahí en esa parte, ¿no? Y ahí están algunos restos todavía de tanto del apóstol como de la Virgen y de María Magdalena. Entonces, este recorrido que también coincide casualmente, entre comillas, con una zona de alto potencial energético donde se instalaron varios templos, no solamente cristianos y católicos, sino de otras agrupaciones, en donde han sabido ubicar ese tipo de lugares sagrados o sitios de poder. Esta es la famosa Oca, un juego que jugábamos de niños. Espero que ustedes la conozcan, que es en donde aparece que con dados puede uno recorrer 5 y 4 es el 9, que es el número de templarios, el número de años que vivieron allá, y que si te salen 5
recorres, sales 9, vas recorriéndote por esta parte y hay una serie de trampas, hay una cárcel, un pozo, un laberinto. Bueno, pues este juego en realidad es la ruta sagrada que hicieron los templarios para poder cuidar aquí donde ellos ubicaron esto. Y aquí donde aparece cada pato o u oca es precisamente un lugar donde había un albergue. Entonces, miren, el logotipo de los templarios se conoce como la cruz patada, que es como si tuviera patas en la parte de afuera, que es muy parecido a la cuestión de lo que maneja. No confundir que, bueno, esta cruz después se utilizó para diferentes causas. Esta cruz negra, que más bien derivada de los caballeros teutones, otra orden caballeril, fue utilizada por los nazis en su momento, pero no es roja, es negra. Sin embargo, sí utiliza los colores verde y blanco. Entonces, por ahí no hay que confundir porque eso ha desprestigiado mucho a los templarios en general. Bien, ahora, una de los poderes de eso fue de que además de que supieron ubicar los lugares de poder, compraron los enclaves. Juan G. Atienza, en sus múltiples libros que he tenido la oportunidad de leer, que es la autoridad máxima de los templarios y de la ruta sagrada, nos habla de las construcciones de capillas que hacían ellos ahí. Aquí aparecían capillas de diferentes formas geométricas, pero no había cuadradas comúnmente. Muchos dicen que estaban copiando la mezquita Al-Aqsa, que es la mezquita de la piedra que está en Jerusalén, pero ellos sabían de la energía de forma y sabían de la geometría sagrada que se utilizaba y también sabían de alquimia. Fueron ellos abrevando del conocimiento en base a la unión que tenían ellos con diferentes culturas. O sea, para ellos no había distinción ni rivalidades, sino que todos éramos humanos y tenían unas ideas muy padres, ¿no? Entonces habrá que ver. Estas son algunas fotografías precisamente de las construcciones que todavía siguen en muy buen estado y que están en la ruta de Compostela, por ahí en diferentes lugares en donde siente una energía en cada uno de estos lugares. Vale la pena visitarlo en su momento. Supone que esa ruta sagrada ha cambiado vidas, entre ellas a Paulo Costello, artistas, deportistas, grandes políticos, etcétera. Les ha cambiado la vida porque han podido percibir la energía poderosa de de cada uno de esos lugares, esos puntos de poder o puntos calientes de la naturaleza. Los, el poder económico que fueron generando ellos, ya lo hemos visto aquí en este grupo, en las conferencias que he tenido oportunidad de estar con ustedes, que ellos inventaron la forma de trabajar como un banco. Llegaba una persona con su familia, llegaba enferma y tenían miedo que fueran asaltados, que llegaran a un lugar o que perdieran el dinero, etcétera. Entonces llegaban a un albergue de los que vimos donde tenía la forma de una pata de oca. Nuevamente ahí aparece, ¿no? Esa era la figura que tenía en la puerta, en donde podían llegar y ahí daban su dinero y recibían unos cheques de viajero, por decirlo así, en donde podían ir canjeando y al regresar entregaban los que les sobraban y recibían el dinero que tenían ahí. Algunas personas morían y se quedaban ahí. Llegaron a ser venerados de tal manera los templarios que mucha gente les empezó a regalar sus terrenos, sus construcciones, empezaron a donar muchísimo dinero, joyas, y los que entraban al temple también se veían en su momento no obligados, pero sí lo hacían, según aquí la historia de esta norma, era que como hacían voto de pobreza, le regalaban a la orden todos sus bienes para que fueran administrados por ellos. Eran excelentes administradores, eran excelentes economistas y hicieron crecer como inversionistas su dinero comprando o adquiriendo terrenos y haciendo las construcciones. Su principal fuente de trabajo en su momento de ellos, aparte de vigilar y llevar el orden, fue hacer unas comunas o villas en donde ellos eran los que se encargaban de eso. Eso hizo que hubiera un auge tremendo porque al no pagar impuestos, al ser respetados por los poderosos, inclusive temidos por los poderosos, ellos fueron creciendo y fueron generando el dinero para ayudarle a un grupo de compañeros que se les llamó así y también de trabajadores de la construcción, que eran los albañiles también. Ellos los auspiciaban y tenían también una línea de templarios que se encargaban de la construcción. Se les enseñaba la ciencia sagrada antigua de la edificación. Y eso dio pie para que ellos hicieran unas construcciones hermosísimas, o al menos las iniciaran.
Recuerda que se empezaron en el 1100 y fue el principio de la construcción de las catedrales en Europa, donde se movieron más toneladas de piedra que en todo, solamente en Francia fueron miles de templos, tanto de catedrales, iglesias, parroquias, hasta capillas, y se movieron miles de toneladas de piedra superior a todas las piedras que se movieron en Egipto durante toda su época. Pero vean qué hermosura de esta de la Catedral de Chartres, en donde aparece en la parte de arriba sus cúpulas, y sí, así la edificación en general. Vemos aquí la parte del laberinto, vemos el vitral, los vitrales que no han podido ser reproducidos por los mejores químicos y que inclusive han producido milagros de salvando a la gente de la salud. El rayo a través de esas policromadas cristaleras produce un efecto especial que no han podido descubrir todavía, pero ya la ciencia ahorita sabe que la vibración energética que entra y que cambia a través de esos cristales produce que la vibración del cuerpo aumente y entonces se produce un efecto de autocuración, autorregeneración celular. Ojalá y algún día podamos hablar de este tema, cómo funciona la energía para la salud y el crecimiento evolutivo de los demás, de los seres humanos, bueno, y de todos, inclusive hasta de los animalitos, e inclusive los laberintos que eran para las personas que no podían hacer la ruta de Compostela o las rutas sagradas, que no podían ir a Jerusalén, personas que estaban impedidas por una discapacidad o simplemente porque estaban ya en una edad o no podían. Entonces lo que hacían era caminar durante todo este laberinto, ya sea de rodillas o iban rezando e iban llegando hasta el centro y luego regresaban y esa era la manda que tenían que cubrir para poder expiar sus pecados, obviamente con la supervisión de los sacerdotes de aquel entonces, que pues también tenían que cumplir con algunos dádivas o diezmos o donativos para poder hacer completa su salvación terrenal, pero del espíritu para poder llegar a la gloria, ¿no? Bien, entre las construcciones maravillosas que son, que dieron origen los templarios con esa riqueza tan desmesurada que lograron, porque si ciertamente eran pobres, se les acusa de que, bueno, decían que eran pobres, pero tenían mucho dinero, sí, pero no lo utilizaban para ellos. No tenían una vida llena de excesos ni nada, o sea, no vivían como reyes, sino estaban de acuerdo con su fe, seguían sus reglas, que no lo podía seguir, pues era expulsado, ¿no? Entonces vean las hermosuras que se fueron haciendo, ahí la Catedral de Chartres en sus inicios, la Catedral de Notre Dame en París, esta es la de Compostela, que es en donde el final de una de las rutas, y esta otra, pues me parece que es la de Florencia, que es una altura de más de 120 metros de alto, es una cosa increíble, pero que son maravillosas y que ellos, el poder económico que hicieron, lo utilizaron para el inicio de ello. Se habla de que, bueno, pues había mucho dinero porque la gente no tenía, entonces sembraban, apoyaban, ellos hacían el comercio y lo reinvertían y tenían a la gente en una armonía y había paz durante mucho tiempo. Después de la caída de los templarios, de la masacre que hicieron con ellos, Francia cayó en una crisis económica terrible, llegaron unas pestes que para algunas personas dicen que fue el castigo divino por el crimen que cometieron en aquel entonces sus gobernantes, ¿no? La arquitectura gótica nació del conocimiento que ellos fueron obteniendo con lo que fue, digamos que relación que tenían y también fue otra de las causas por la que los destruyeron, que tenían contacto con gente muy desarrollada, tanto de hebreos como de musulmanes, porque los europeos no hicieron la cúpula, no sabían calcular las cúpulas en su momento. La cúpula fue invento de los árabes en sus mezquitas y en la Alhambra y todo eso. Ellos ya aplicaban esos conceptos y acá fueron adoptados en su momento. Pero obviamente como era arquitectura derivada de infieles o de gente en contra de sus conceptos religiosos, pues eran mal vistos. Bueno, los templarios adoptaron esa situación y ahí fue como ellos empezaron a conocer pues la cábala, la alquimia,
Talmud, o sea, ellos en sus tiempos podían estudiar, era una de las partes que tenían, que era una escuela también en donde ellos iban aprendiendo y desarrollando muchas cosas. Entonces, ese estilo artístico que se derivó en el año 2, en el siglo XII, que fue precisamente cuando estaban los templarios hasta el siglo XV. Y después ya hubo otra etapa que hasta el siglo XVIII que se llamó el gótico flamígero, que es muy hermoso, pero ya es otra cosa. Ahora, los caballeros templarios, que ciertamente el viernes 13 de octubre fue cuando el rey Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V, pues en contubernio los dos mandaron asesinar a los templarios en Francia, pues buscaron muchas formas de atacarlos. Uno de ellos es esta imagen, la primera que les mostré, en donde aparecen dos caballeros en un caballo. Eso, hay una leyenda templaria que dice que estaban en una batalla y que a uno de los caballeros le mataron su caballo, entonces estaba ahí y llegó otro caballero, lo subió a su caballo y estuvieron batallando arriba de un caballo. Bueno, pues dijeron, no, esa es una práctica de homosexualidad, el que estén arriba de un caballo, dos personas, no sé, y su bandera, cómo es posible, etcétera, ¿no? El que estén en batallas y que en su momento los templarios se negaron a ayudar a algunos reyes, entre ellos a Francia. También fue otra de los causales por el cual pues hubiera eso, nada más de que Felipe, Felipe cuarto ya tenía ya tenía una deuda muy fuerte con ellos, ¿no? Y todavía los templarios tuvieron el error de meterlo ahí o alojarlo en uno de sus refugios que te habían en París y les mostraron parte de los tesoros que habían juntado. Graso error, porque de ahí Felipe el Hermoso decidió acabar con ellos para no pagarles y despojarles de la riqueza que ellos tenían ya en abundancia. Eran altamente religiosos, pero eran personas honestas, eran personas que eran fieles a sus principios y daban su vida por ellos. Aquí esta imagen habla de una persona de fe en una batalla o después de una batalla descansando, pero que así mugroso y todo lastimado, dañado, cansado, pues seguía con sus principios. Eran pues absolutamente religiosos. Y aquí hay un punto muy importante, hay que ser honestos. Hay que ser honestos en el aspecto de decir, bueno, pues eran héroes o eran villanos. Pues eran seres humanos, ¿no? Como nosotros en su momento, y aún los líderes muy desarrollados, pero cometieron errores. ¿Por qué? Los caballeros de Cristo, pobres de Cristo, no lo eran tanto de Cristo, porque Cristo vino a enseñar el amor, el perdón, no la batalla ni la muerte. Ellos inclusive en su momento tenían como regla no matar a otro cristiano, pero en su momento fueron utilizados los ejércitos para devastar algunas sublevaciones, para aplastar rebeliones, eran contratados por los reyes por cierta cantidad. Los caballeros templarios sufrieron una transformación a través del tiempo, desde los ideales puritanos de Bernard de Claraval, de buscar la sabiduría hasta llegar a la verdadera espiritualidad. De verdad, si ustedes leen a varios autores como a Fernández Urresti, al mismo Juan G. Atienza, para que vean la meta solar de los templarios, se van a dar cuenta que sus ideales eran muy profundos, eran fuertísimos, e inclusive desafiaron a la Iglesia Católica porque estuvieron al margen, los tuvieron en jaque, y se habla de que ellos inclusive tenían el ideal de acabar con la Iglesia Católica para formar pues un nuevo orden, como al que hablan ahorita de un nuevo orden mundial, pero que evidentemente se habla de algo todavía pues más espiritual, más desarrollado, como ellos lo demostraron, ¿no? Ellos estaban afuera de la ambición, no tenían esa ambición y tal parece que la soberbia, ¿no? Diario rezaban, vivían nada más, no tenían mucha ropa, tenían nada más sus armaduras y sus mantas, sus mallas metálicas, y era lo que tenían. Ellos mismos luego lavaban su ropa, se encargaban de todo. Tenían el voto de la pobreza y aunque había mucho dinero que llegaba a sus arcas, no lo utilizaban para ellos.
Entonces, eso fue una amenaza también para el clero católico que decidieron destruirlo. Finalmente, esos principios que pudieron haber ayudado a la humanidad a su crecimiento fueron cruel y despiadadamente aplastados en su momento, ¿no? Por estos dos villanos que ustedes ya saben, que bueno, este, como dijo el último maestre de la orden, Jacques de Molay, que después de 7 años de tortura, verdaderamente animalesco, bueno, con perdón de los animales, pero fue algo salvaje lo que le hicieron. Entre los tormentos que sufrió, fueron que le cortaron los testículos con unas cuerdas de cuero. Él ya estaba ciego, les quemaron los ojos con aceite caliente, se habían golpeado. Él ya solicitaba que lo mataran, pero no lo hacían porque era un símbolo hasta que otras personas lograron convencer en su momento de que les pudieran permitir morir. Y todavía los desgraciados al final, cuando lo mataron, utilizaron leña mojada y verde para que tardara más en prender y en quemar, para que todavía sufrieran más. Todavía tuvo la fuerza el maestre y los últimos que había de darles la maldición de que ni un año iban a poder gozar de su villanía, de su fechoría. Y así fue. Eh, 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 Felipe IV, apodado el Hermoso, murió en una cacería, golpeado por un animal antes de un año, y el Papa Clemente V, Bernard de Gaulle, también murió de causas extrañas. Venganza, Mm, eh, no sabemos qué pasó, pero ahí. Ahora, otro de los puntos que sí hubo unión, mucha gente habla de que los Hashisain, que son también conocidos como los asesinos, porque eran los fumadores de hashish, ellos, ahorita vamos a ver cómo fueron fundados rápidamente, pero se habla de que eran los enemigos de los templarios. Sí, durante mucho tiempo estuvieron peleando. Estos eran los primeros líderes. Omar Khayyam, Nizam al-Mulk y Hassan y Sabah. Ellos son los primeros líderes que hubo. Digo, hay una historia completa que no me daría tiempo de contárselas, porque eran dos amigos que se pelearon, formaron su agrupación y tenían una filosofía, perdón, me voy a volver bien sarcástico, me les explico, me disculpen, pero tenían una filosofía muy bonita. ¿A qué me refiero? Pues como no querían que hubiera tantas muertes de ejército contra ejército, pues se dedicaban a matar a los líderes y ya. Por eso les digo que no hubiera habido tantas muertes, tantos millones de muertos en las guerras, si se aplicara esa ley de solamente matar a los más belicosos, porque a final de cuentas los gobernantes mandan matar a mucha gente y a final de cuentas ellos quedan como si nada, ¿no? Viviendo ahí en la opulencia. Este es el Alamut, el santuario de los Hashasin, que se encuentra allá por Persia y que todavía existen ahí unos restos de la construcción. Era inexpugnable, nunca fue abatida, fue atacada por muchos ejércitos, pero no pudieron y jamás pudieron capturar a este señor que es conocido como el Viejo de la Montaña, Rashid al-Din Sinan. Este señor, que era también cruel y tremendo, fue el que les enseñaba a asesinar a las gentes y generó un grupo de espionaje y que tenía inyectados a muchísima gente ahí en todos lados. Se habla de una anécdota que un rey lo mandó traer y le dijo que si tenía mucho poder que se lo demostrara. Y le dijo, ¿lo puedo demostrar? Y en ese momento alzó una mano y sus sirvientes más allegados al rey llegaron con cuchillos. O sea, lo pudieron haber matado cuando hubiera querido, ¿no? O sea, tenía una capacidad de infiltración increíble y manejaba muchísima riqueza. Nunca fue asesinado, tuvo que matar a dos de sus hijos, pero bueno, para irnos un poquito más rápido, ¿qué pasó después del viernes 13 de octubre de 1313? Bueno, pues muy sencillo, se disolvió la orden, pero solamente en Francia. Aquí hay que entender que la historia se centra mucho en Francia, pero en España no fueron, perseguidos, en Portugal y en otros países se incorporaron a otras órdenes caballeriles o caballerescas y algunos inclusive estuvieron trabajando en catacumbas que también por ahí se han encontrado, donde están símbolos de ellos y donde se reunían para seguir con sus trabajos intelectuales. Pero lo más importante es de que no se acabó el poder de los templarios, el poder continuó.
¿Cómo fue? Pues había cientos de barcos con miles de templarios que viajaban de un lado a otro, comerciaban. Era también otra entrada de dinero increíble la que tenían ahí. ¿Y qué pasó con ellos cuando en tierra fueron asesinados, perseguidos y encarcelados? Se les dio la orden de que huyeran. Inclusive alguien se enteró de lo que iba a pasar y les dieron el aviso a los de París y una noche antes sacaron en una carreta junto con heno y con algunas varas y maderas, sacaron los tesoros que llevaron hasta esta flota. Entre ellos se habla que es el cáliz sagrado de Jesús, el arca de la alianza inclusive, y que hablan que lo trasladaron para acá, para América. Son historias, son leyendas, no, eso no sabemos qué tan cierto es, pero lo que sí es que ellos sí tenían una flota gigantesca, poderosa, en donde había muchísimos templarios que comerciaban y que además peleaban en batallas navales, ¿no? Ellos se fueron. A dónde tenían que huir si en aquel entonces el poder del clero de Roma era fuertísimo? Aunque ciertamente el Papa ya estaba instalado en Francia, en Troyes precisamente, Clemente V estaba ahí, pues ellos tenían que huir a otro país donde ya hubiera otro problema. En aquel entonces Escocia se había divorciado del poder, lo mismo que Inglaterra, del poder del clero romano. Y habían sido expulsados, habían sido desconocidos. Entonces ellos deciden irse hasta, ellos deciden irse hasta Escocia. Aquí vamos a ver cómo fue esto. Y aquí miren, si ustedes vieron la película de Mel Gibson, que habla precisamente de Corazón Valiente, de el libertador de los escoceses del yugo inglés, William Wallace. Pues sí, fue cierto, fue una personificación hollywoodense, pero sí existió, esa es la escultura de William Wallace allá en Escocia, ¿no? Que es el precursor de su independencia de Inglaterra. Y que también el actor que personificó al rey Bruce I de Escocia, aquí está su imagen y algunas pinturas y dibujos de Ernest Hemingway, también existió, y también se independizaron del rey Piernas Largas o Pies Grandes que había en aquel entonces, que los atacó junto con su hijo, ¿no? William Wallace muere en 1305. Recuerde que fue en 1300 y fracción cuando son destruidos ellos, y Robert de Bruce o Robert Bruce, rey Robert I de Escocia, se encumbra en 1306. Entonces él lo recibe allá en Escocia. ¿Cuál es la evidencia que tenemos en ellos? Pues hay varias, ¿no? La guerra de independencia de Escocia para liberarse de Inglaterra fue el 24 de junio de 1314. En aquel entonces los atacaron 23,000 soldados, ingleses que iban de plano con la intención de acabar con la gente que se había rebelado del yugo inglés que tenían. Entonces, lo que hicieron fue, y contra 6,500 guerreros que tenía el rey Robert Bruce primero. ¿Qué hacían? Bueno, pues sucedió que cuando llegaron los templarios con esa capacidad, esa destreza del uso de las armas, eran poco menos de 10,000, se juntaron y vencieron a 23,000 soldados junto con los nobles escoceses que se reunieron. Así se unió a los clanes de St. Clair, Douglas, Seton, Fraser y todo eso, y en esa batalla acabaron con el yugo de los ingleses para tener la libertad, pues, de decisión de los escoceses en su momento. Para aquí se ve cómo el rey Eduardo II llegó a atacar y cómo el rey Bruce I, junto con los templarios, les tendieron las trampas para poder vencerlos. Sería un poco largo de explicar. Lo que sí es cierto es de que existen monumentos, existen datos históricos en donde aparece de esa tremenda batalla que pues inmortalizó no solamente al rey Bruce I, sino a todos los soldados. Y entre ellos, de manera anónima, entraron los soldados, los caballeros templarios, los sobrevivientes, los que se fueron para allá. Llegando ahí, también ahí crearon otra serie de lugares, ¿no? Aquí de la batalla de Bannockburn,
que es la batalla que les digo, dice, en cuanto al antiguo reino de Escocia socorrió y recibió a los hermanos de la muy antigua noble orden del Templo de Jerusalén, que también así les llamaban, cuando estaban cometiendo muchas confiscaciones de sus propiedades y muchos males odiosos sobre sus personas. Los caballeros del orden damos fe de ello. Los caballeros de la orden nos comprometemos a proteger y defender los derechos, las libertades y los privilegios del antiguo y soberano reino de Escocia. Afirmamos además que sustentaremos arriba de nuestros cuerpos la Casa Real del Reino de Escocia, nombrada por Dios. Los caballeros nos iremos con todas nuestras fuerzas al intento por parte de cualquier persona o grupo de personas, por mucha autoridad que ostenten fuera del antiguo Reino de Escocia, que pretendan apoderarse del antiguo Reino de Escocia de cualquiera de sus partes. Conocedores como caballeros del compromiso que contraen nuestras almas inmortales, afirmamos lo dicho por nuestro honor de caballeros, así juramos ante Dios. Esta según es la historia de los miembros del clan de San Clar, que es los iniciales que también, bueno, llegaron a Estados Unidos, lo vamos a ver más adelante. Este juramento sigue prestándose aún en nuestros días. Sinclair Andrew, aquí en Nueva York en 1994, o sea, para que vean, todavía están, ¿no? Ahora, la cruz escocesa, ustedes se dan cuenta, es una especie como de X. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues tiene mucho que ver. Aquí rápidamente les comento que aquí esto azul, azul rey, es Francia, y esta punta de aquí arriba, donde está la isla de Wright, aquí es en donde estaba la armada naval de los templarios, y de aquí viajaron sobre esta parte hasta llegar a Escocia, en esta parte. Aquí fundaron varios asilos también para los escoceses en su momento. Entonces, aquí vamos a ver una de los maestros constructores en Escocia. Hay muchos documentos que todavía hablan, ¿no? Machel Bay y Richard Leight, el libro de Masones y Templarios, investiga esta relación en la construcción del puente del río Tai. Por ejemplo, aquí hay un poema de 1638 que dice: por lo tanto, reúno coraje y espero ver un puente construido, aunque yo ya sea viejo, más majestuoso, firme, más lujoso y más hermoso, y en cualquier época anterior se pueda comparar así la osadía. Me aseguro que sería mi buen genio, lo sabe en verdad, porque lo que presagiamos no es en conjunto, porque nosotros, la hermandad de la Rosa Cruz, fíjense, son los Rosa Cruces, tenemos la palabra de albañil, de masón, y segunda vista, podemos adivinar las cosas que vendrán y mostraremos a misterios, nos referimos en el bello acróstico Corolus Rex, puede verse. Solamente lo entienden algunos iniciados en estas órdenes. La capilla de Roslin es otra clara evidencia que, si bien es cierto que se perdieron muchos anales históricos de la trayectoria de los templarios, aquí se ve cómo los templarios se adelantaron a su tiempo, entre comillas, porque dentro de esta edificación aparecen esculpidas plantas que no se dan en Europa, entre ellos cactáceas y maíz, que solamente se conocieron después. Estamos hablando que eso fue en 1300, y ya en 1492, casi en 1500, fue cuando los españoles y los demás europeos llegaron al continente americano, pero ellos ya conocían América, pero lo habían respetado lo suficiente. Ahorita vamos a ver precisamente con eso. Aquí, por ejemplo, aquí hay una imagen de los templarios en donde hacen un diagrama esotérico del Templo de Salomón, tal como fue profetizado por Ezequiel y diseñado por los templarios. Ahí aparece una columna del lado derecho que se parece al aprendiz. Esto está en la capilla de Roslin. Ahí ellos quisieron reproducir el templo de Salomón. Vean ustedes la evolución de aquí de la cruz templaria, la cruz pateada o patada, en donde a un lado, después de la disolución de los templarios, cambiaron su bandera, utilizaron en su momento, utilizando la X de la bandera de Escocia, y esa bandera en su momento, algunos, digamos que integrantes, sobrevivientes y algunos que continuaron con esa obra, decidieron utilizar eso como una arma, por decirlo así. ¿A qué me refiero con ello? Esta cruz también fue utilizada después para poder cruzar dos tibias y un cráneo. Esta bandera que nosotros conocemos como la bandera de los piratas, ¿qué tiene que ver con los templarios? ¿Qué tiene que ver con los masones? Pues ahí les va. Sí, porque se utilizó como bandera de los piratas,
porque era una forma de vengarse de la afrenta que recibieron con la matanza que hubo el viernes 13. Y entonces los barcos que quedaron de los templarios se convirtieron en piratas para atacar a todos los aliados de Roma, en aquel entonces los españoles, los italianos, los suizos, y eran asaltados por ellos y fueron en su momento hasta condecorados, ¿no? Por los ingleses, que también, por ahí vamos a hablar rápidamente, ahí está la lista de los piratas ingleses, Sir Francis Bacon, Drake, perdón, Sir Francis Drake y otros más que por ahí van a ser mencionados. Miren, aquí está la bandera de la derivación, ¿no? De esto, si se les hace conocido, me dicen dónde lo han visto, porque por ahí aparece. Esta se llama ahorita lo vamos a ver. Bueno. Aquí aparecen unas tumbas de los caballeros templarios y miren entre esas esculturas que aparece aquí. Tumba templaria escocesa marcada con una calavera y las tibias cruzadas. Esto fue desde aquel entonces el uso que se le dio en su momento. Era una especie como igual de pacto de venganza por lo que habían sufrido y también era una forma de poder personificar la muerte o lo que vale la muerte desde el punto de vista simbólico. Eh, Aquí vemos que otra de la sabiduría, de los conocimientos increíbles que tenían los templarios, era que ellos acuñaron mapas marítimos y de construcciones que tienen muchísimo tiempo, inclusive es alguna cuando estaban en plena glaciación, investigaron y además lo recorrieron, ¿sí? Bueno, pues uno de esos mapas llegaron en su momento a un navegante de apellidado Huelva, que llegó por desfortuna a alojarse allá en Italia, donde vivía Cristóbal Colón. Él lo alojó en su casa, lo curó hasta que, bueno, lo que pudo, porque después falleció, y él le dio el mapa donde se veía que podía llegar de Europa. Era un mapa templario que podía llegar. Tal parece que Cristóbal Colón también tuvo el apoyo de los templarios o fue templario, pero que de manera irreverente y rebelde fue a América sin el permiso de ellos, ¿no? Digo, vale la pena decir en su momento que Cristóbal Colón pues, murió en la pobreza y en la tristeza, fue abandonado, fue utilizado. Entonces, Cristóbal Colón tal parece que sí fue templario y que recorrió la ruta que ya tenía, ¿no? Pero hay dos Cristóbal Colón, uno que es rubio de ojos verdes y otro que tiene el cabello negro y no es tan blanco. Uno es Cristóbal Colón y otro es Crisóforo Columbus. En la historia los ha unificado. Esta es una firma de Crisóforo Columbus en una notaría donde firmó, donde ahí vivía, y ahí pone pues como unos puntos en forma como de triángulo. Esa es la firma que se consiguió en una notaría. Bueno, recordemos que los piratas fueron auspiciados en su momento, pues por la realeza inglesa y les llevó muchos dividendos, porque muchos de ellos se volvieron caballeros, se volvieron sir, para después de que habían llevado a la reina o a los reyes en turno muchísimo dinero, ¿no? Entonces, estos piratas, entre ellos Sir Francis Drake, que les había comentado, John Hawkins, Henry Morgan, el pirata Morgan, William Kidd, John Paul Jones y otros más, Barba Negra, Barba Roja. Ellos en su momento, aquí está Barba Negra, Barba Roja, fueron como Sir Walter Raleigh, el de los cigarros. Todos ellos eran ingleses, piratas que les llevaban mucha riqueza a los ingleses de lo que les robaban a los españoles, que a su vez los españoles les robaban a las culturas de aquí de América. Ellos fueron incursionando de Europa a América y varios de ellos se quedaron en lo que se llama Estados Unidos ahora, que era de las colonias inglesas, con el mismo apoyo de ellos. Y varios de ellos ingleses dejaron su progenie, su descendencia, y varios otros llegaron ahí. Y los colonizadores principales, ustedes lo saben, George Washington, Lafayette, Benjamin Franklin, etcétera. Ellos son los padres que fundaron, lo que es la cultura americana, el pueblo poderoso de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la historia de los templarios de manera resumida. Me hubiera gustado tener más tiempo para platicar. Nuevamente les ofrezco una disculpa por haber llegado un poquito tarde y esperemos vernos próximamente en otra conferencia pues que algunas son muy interesantes. Son los libros
consultados el templo del rey Salomón, también el Templo de Salomón, leyendas masónicas. Este es el de Michael Bay y Richard Lake que hablé hace rato, los masones y los templarios. Ahí aparece la relación que tienen. Este está increíble, que es de David Hatcher Childress. Este David H. Childress, increíblemente es el que sale en Alienígenas Ancestrales. Ustedes lo ven ahí. Pero es un escritor e historiador desde antes de haber aparecido en ese programa. Los Templarios y el secreto de Cristóbal Colón, interesantísimo, se los recomiendo muchísimo ese libro, ¿sí? Los Templarios y la Mesa de Salomón de Nicholas Wilcox, donde se habla que los templarios encontraron la mesa sagrada de Salomón. Este otro está maravilloso de Mariano Fernández Urresti, Los Templarios y la palabra perdida, eso se les va a oír a algunos hermanos de algunos grados, de que precisamente es el tema principal. Este es el Codex Templi y es ahí donde se habla de la tradición y las reglas, las normas que ellos manejaban. Rafael Alarcón, maravilloso autor español, en La sombra de los templarios, que habla de las construcciones que manejaban y la forma en que ellos desarrollaron su riqueza, en los enclaves templarios de Juan G. Atienza, que es, les digo, es la máxima autoridad todavía, afortunadamente vive, aunque ya está muy grande, pero él ha recorrido, él vive ahí y ha vivido más de 40 años estudiando a los templarios, ¿no? Otro libro de Rafael Alarcón, El Enigma de España Mágica, Claves Secretas del Camino de Santiago, maravilloso. Ahí aparecen las construcciones sagradas. Este de Javier Sierra, que habla también de las puertas templarias, de cómo construyeron en su momento los templarios las catedrales siguiendo digamos, la traza de, eh, de Virgo, de la constelación de Virgo, y sí, ya la sobrepusieron y sí, sí coincide. Según cómo están las estrellas de la constelación de Virgo, están ubicadas las catedrales más importantes. También está muy, muy bueno, como muy recomendable para que ustedes lo lean. Este de Amber Line, pues obviamente no puede faltar en su lectura, Jesús y el secreto mortal de los templarios, donde habla de qué fue lo que los templarios encontraron, que casi destruyó, tambaleó los cimientos de la misma. Tal parece que descubrieron evidencia de que Jesús era casado, tuvo descendencia. Recuerden que de ahí surgió una casta, una dinastía noble que fue los merovingios y que fueron ampliamente venerados por los cátaros. Por aquí, Paul Mason, que habla de la investigación que hace, de lo que vivió Jacques de Molay junto con otras personas cuando estuvieron presos ahí. José Luis Corral, aquí maravilloso, como la iniciación templaria. Pues miren, cuando es la iniciación templaria, leen el Salmo 133 y hacen una ceremonia muy, muy parecida, más fuerte, por supuesto. Mismo José Luis Corral, español, El número de Dios, que habla de la construcción de la Catedral de Toledo, cómo se inició y los artífices que hubo, los constructores que estaban auspiciados por los caballeros templarios, la cuna de las catedrales de Maurice Gauguin y Beatriz Lane, que habla también de cómo ellos ubicaban las construcciones, cuál era la técnica que utilizaban. Por supuesto, la catedral del Misterio de las Catedrales de Fulcanelli, junto con las moradas filosofales, que habla de la Catedral de Notre Dame, y la Catedral de Chartres, la de Compostela, de Luis Charpentier, excelente. No se llamaba así, ese es su seudónimo, que es Luis Carpintero, en realidad tampoco Fulcanelli se llamaba así. Ese está maravilloso ocultismo medieval de Javier Mosquera, que habla también de cómo ellos vivían la forma de las creencias y los simbolismos, el secreto de las catedrales, las técnicas constructivas, los secretos de las catedrales, el misterio de Notre Dame. Entre ellos, la verdad es de que este es un tema extraordinario. Yo llevo muchos años ya siguiendo a estas personas. La obra es muy poco tiempo el que me dieron el día de hoy. Tengo como para 10 horas más o menos de dar este tema, punto por punto, su economía, cómo ellos manejaban sus encomiendas, cómo iban desarrollando cada cosa. O sea, es mucha información durante estos años, pero está a su disposición, mis queridos hermanos. Espero que les haya gustado, espero que
haya sido prolija en conocimientos y que pues, les haya sido abundante para que aumenten su sabiduría. Muchas gracias por haberme permitido expresarles esto. Si quieren pueden aplaudir. Dicen que los artistas vivimos del aplauso. Gracias por tenerme a dieta. Estoy bajando de peso porque ya vi que no. Muchas gracias. Venerable hermano Natayel, pues estamos en pie y al orden, mi hermano, para lo que continúe. ¿Quieren preguntas, Muchísimas saludos, gracias. críticas, ofensas? Estamos aquí dispuestos. Voy a activarles sus micrófonos para que me ayuden a tributar una fuerte batería de júbilo a nuestro hermano por esta interesante conferencia. Excelente conferencia, muchas Felicidades, gracias. felicidades. Felicidades, gracias. Felicidades. Muchas gracias, hermano. Felicidades. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Excelente, excelente. Gracias. Me Excelente, encantó. excelente Muy buena conferencia, hermano. conferencia. Muy buena conferencia. Gracias, excelente hermano. conferencia. Gracias, hermano Juanjo. Muchísimas gracias. Vamos a regresar al silencio y les voy a pedir que vayan por favor levantando sus manitas por si tienen algún comentario, alguna pregunta que realizar para nuestro hermano Juan José. Y bueno, pues con base en ello vayamos respondiendo las manitas levantadas. Un momentito. Adelante, Claudio, por favor. Muchísimas gracias. Felicitar al hermano. Algunas de las cosas que se cuentan es que el Cerro del Potosí y el Potosí aquí en México, uno en Centroamérica y otro en este norte de América, que es México, quienes extrajeron la plata y quienes causaron la baja de poder adquisitivo de la plata precisamente fueron los templarios, que fueron de los primeros que visitaron América. Entonces, hablar de los templarios es, como lo mencionaste, hermano, inmenso, ¿no? O sea, muchas de las instituciones, tanto educativas como económicas, como de naciones, están relacionadas con toda esta orden. Y como lo mencionaste al inicio de tu charla, la gran cantidad de órdenes que estaba dedicada a este aspecto de agredir a los pueblos originarios que viven en Palestina, ¿no? En esta parte llamada Tierra Santa. Y en fin, ahorita tenemos ahí el conflicto tan terrible. Pero sí, te felicito y muy agradecido por todo el conocimiento y pues sí, alrededor de 25 libros nos mencionaste, entonces yo creo que uno por uno iremos localizando porque quedó grabado en el video que se ha hecho, quedó grabado para irlos pues checando y buscándolos. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestra hermana Laura. Adelante, por favor. Muy buenas noches, un gusto saludarlos con un triple apapacho fraternal. Siempre es un honor, un deleite, un gusto al doctor, profesor, maestro, gran arquitecto, nuestro hermano Juanjo, que nos regalas de verdad con una congruencia, con una avidez, una conferencia que nos dejas como para 5 horas estarte escuchando sin parpadear. Nos haces un resumen increíble de tanta bibliografía que indiscutiblemente es el trabajo de mucho tiempo y que es parte de un perfil que maneja un masón. Y efectivamente en el hecho nada más es comentar, aparte de agradecer la invitación y la atención de estar en esta conferencia, que precisamente en Escocia, ¿no? En los lugares como la abadía de Melrose o la abadía de Kilwinning, que existieron los talleres masones y se considera una de las precursoras de las logias masónicas, ¿no? Está vinculada esa abadía con el mismo nombre y se supone que es la logia masónica más antigua del mundo con registros desde el siglo XVI. Otro punto más fue que en parte de los templarios, y es así como que no hay muchos datos históricos o fundamentos que se puedan dar documentados, pero está el grito de fuiste vengado, Jacques de Molière, ¿no? Que se atribuye popularmente en el momento
de la abolición de la Orden de los Jesuitas en Francia en 1791 durante la Revolución Francesa, como acto de justicia contra la monarquía y la iglesia, los responsables históricos de la ejecución, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Obviamente, pues no ha sido confirmado oficialmente que fue pronunciada el día en que Luis XVI fue ejecutado un 21 de enero de 1793, como si esa revolución fuera la venganza final por la muerte del gran maestre Jacques de Molire. Y ya por último, como dato cultural, de precisamente en ese camino de Santiago de Compostela, donde construyeron esos grandes castillos estilo feudales, que me encantaría escuchar con los famosos vitrales, el conocimiento que tenían ellos acerca de las frecuencias de las vibraciones. Hay en uno de ellos, en una de la estadía, cuando uno va recorriendo ese camino, que se queda uno grabado con esa frase y dice, el viajero exige y el peregrino agradece. Como muchos van por la vida exigiendo como si fueran turistas, y los que van caminando agradeciendo al universo van dando ese camino, ¿no? Entonces nos quedamos que muchos exigimos al universo, pero así como exigimos, nos los cobra, ¿no? Es una manera metafórica o metafísica de decir, bueno, yo exijo, y entonces es en el hecho de que pues también hay un costo, hay un cobro, pero en el momento que vamos como peregrinos por la vida, agradeciendo cada momento, cada instante, cada punto de salud, de felicidad, de la familia, de la fraternidad, de la libertad, de la justicia, de la sabiduría. Bueno, es parte de una enseñanza que va uno poniendo en muchas de las frases que hay en ese camino de Compostela, de Santiago de Compostela, pero precisamente están inscritas en los castillos de los construidos por los caballeros del Temple. El bajero exige y el peregrino agradece. Un gusto, ilustre y poderoso maestro hermano. Gracias, muchas gracias. Es cuanto tengo que decir. Buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos. Respetarle, gran maestra, si me permites tantito, mi Adelante, querido adelante. hermano, agradecerle a la muy respetable gran maestra Laurita, que hemos estado durante muchos años en varias conferencias. También ella es excelente conferencista con un conocimiento impresionante. Parte de esta conferencia surgió por una ocasión que estábamos platicando que si las mujeres podían ser templarias. Y ahí fue donde empezamos a buscarle y pues sí, con todo orgullo y gusto pudimos descubrir que sí había la función de ella. Y lo que dice también es muy cierto en cuanto a que la impronta de o la huella indeleble que han dejado en la historia los templarios a través de los tiempos, pues ha llegado hasta nosotros a pesar de ser una orden proscrita y tratado de borrar su origen y su historia, y que actualmente pues existen caballeros templarios en diferentes órdenes, se han creado posteriormente como un émulo hacia ellos, pero que pues sí, la verdad es de que sin ellos la historia de la humanidad no sería la misma, y qué lástima que los acabaron, porque mucho fruto pudieron habernos dado para todos. Gracias, mi ilustre y querida hermana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro hermano Nelson Diocaretz. Adelante, por favor. Con vuestra venia, mi querido hermano Natayel, mi querido hermano Juan, quiero intervenir muy breve. Como colega, quiero hacerle una pregunta. Si bien es cierto, el fuste de la columna Jaquín, que estaba a la derecha, y Boaz a la izquierda del templo, no eran para sostener el edificio, eran de bronce y servían como simbolismo, ¿ya? Quiero corroborar esa información, ¿ya? Con respecto al concepto de estabilidad y el poder divino que refleja, ¿no es cierto?, eh, ambas, ambas estructuras, ¿ya?, verticales, que tenían unas fundaciones distintas del resto de las columnas del templo. Y me alegro mucho, una clase magistral. Creo que este tipo de conferencias nos ilustra el contenido y forma
desde el punto de vista de cómo ver aquella arquitectura de los maestros operativos, y también nos incentiva a seguir siendo mejores masones en búsqueda de la verdad. La historia está escrita ahí, es cuento. Gracias, querido hermano, gracias por esas palabras, son muy estimulantes y sí, como colega, ha habido, no eran las únicas columnas, eran las decorativas, las que estaban enfrente, vaciadas en bronce por el maestro Hiram Navid. Pero también había otras columnas que sostenían las esquinas, porque sí había piedra y todo, pero se hablaba de que el arquitecto que construyó tenía escuela egipcia, que era la escuela máxima de construcción y de arquitectura de aquel entonces. Recordemos que varios faraones, para evitar que saquearan las tumbas, hicieron trampas para que las personas ahí se quedaran, inclusive los constructores, y eso hacía que se cerraran automáticamente por la arena y por algunas losas de piedra. Entonces, según la investigación, tal parece que había un mecanismo especial y por eso mandaron traer a gente de Tiro, que era una parte externa a lo que sería Judá y los reinos de aquel entonces de los hebreos. Y sí, y a mí me emociona mucho tus palabras, mi hermano, porque nosotros debemos sentirnos orgullosos. Mucha gente dice es que los masones somos descendientes de ellos, sí y no. No somos descendientes, dice la maestra Laura, y lo dice con toda razón, que ahí se considera como la logia más antigua. ¿Cuál era una de las actividades que tenían los templarios? Era reunirse para estudiar, para leer, para aprender. Y tenían sus normas, tenían sus ritos, tenían sus trabajos, sus iniciaciones, sus pruebas, y les permitían también trabajar diferentes tipos de grupos, de grados, perdón. Digo, en otra conferencia podemos hablar de que eran diferentes, ¿no? Era un aprendiz, era escudero, luego era un aprendiz, luego caballero y luego, o sea, había también diferentes grados que también la masonería aprendió de ellos y como ya podían ser castigados por el poder eclesiástico de aquel entonces, empezaron a formar pues sus propias logias o agrupaciones, abrevando del conocimiento antiguo de los templarios. Digo, no somos, digamos, templarios nosotros, pero tenemos conocimiento y fuimos motivados por esa base. Es como, por ejemplo, decir que los del rito de Misraim, de Memphis, Misraí, son descendientes de los egipcios. Pues no podría ser, porque los egipcios pues, ya tienen mucho tiempo, pero también ellos son herederos, igual que nosotros, de esos tremendos caballeros. Eso nos debe de llenar de orgullo y de fortaleza para efectivamente ser mejores y poder lograr esa convicción de la pobreza y la fortaleza para defender nuestros principios aún hasta la muerte, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Entonces, gracias por ese comentario y yo los insto a todos los demás a que sigamos con esa fuerza caballeril que nos distingue, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, para intentar hilar esta cuestión, una cuestión es la apropiación cultural y otra cosa es ser depositarios. La verdad es que nos llenamos la boca, ¿no? De decir que somos herederos y pues es una parte muy romántica que nos gusta. La verdad es que es más posible que haya una apropiación cultural, ¿no? De parte de quienes fueron realizando los ritos y rituales posteriormente. Como dicen ahora sí, a toro pasado, pues ya es muy fácil poder ver hacia atrás y hacer acopio del pasado, ¿verdad? Pero eso no nos hace ni depositarios, ni herederos, ni nada. Hay una apropiación cultural. Me parece que eso es algo, una cuestión mucho más adecuada a considerar. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Daniel Díaz Navarro, nuestro consejero del CEMI por Quintana Roo. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches, mis queridos hermanos. Apago la cámara para que se me escuche bien y espero que así sea. Saludo a mi presidente, a Natayer. Un gusto saludarte, mi hermano. A mi querido hermano
secretario Catalino Pichardo, a todos mis consejeros, a mis hermanas y hermanos esta noche. Mi hermano arquitecto Juan José, gracias, la exposición estuvo muy nutrida, muy ágil, muy ágil. Y como arquitecto, y también me dedico yo en parte de mis actividades profanas también a la construcción, y muchas de nuestras enseñanzas, mucho de lo que nosotros practicamos, pues, proviene de antiguos trabajadores. Agarro yo mucha mi experiencia de mi gente que cuando traigo equipo, y ellos traen técnicas y cosas novedosas que a veces digo, ay, esa cosa sí no la sabía. Pero retomando el tema de los templarios, para mí, desde mi punto de vista, y como ya se ha dicho aquí, hay un antes y un después. Antes de que existiera la orden del Temple, de los caballeros pobres, del Templo de Jerusalén, del Templo de Salomón, las construcciones que existían no tenían esas cualidades como fueron posteriores a lo que hicieron los trabajadores francmasones. Son obras majestuosas, impresionantemente bellas y muy grandes para su tecnología, su manera de poder subir un bloque. Tú lo sabes bien, para poder subir un metro cúbico de concreto a una altura, pues se tiene que utilizar una maquinaria. Pero ellos para elevar bloques a tan alto, pues tuvieron que hacer maniobras que yo no entiendo cómo pudieron haber llegado hasta más de 50, 60 metros, en donde tenían que ubicar cada una de ellas y después labrarlas, o ya labrarlas, que ensamblaran. Es una obra titánica. Ya desaparecen, pero desaparecen de cierta manera, pues a los que agarraron, porque a muchos no los agarraron, y es ahí donde se continúa con las enseñanzas y las tradiciones, de una manera discreta o de alguna manera oculta, porque posterior a ellos, para los años de 1400, 1500, se siguieron haciendo obras majestuosas. Tenemos ahí en Europa mucha construcción que se atribuye a los templarios, y por ejemplo, esta capilla de Rosslyn, que para mí es increíblemente hermosa, aunque pequeña, es hermosa por todo el simbolismo que guarda. Y posterior a eso, pues vamos a encontrarnos con obras maravillosas que estoy seguro fueron enseñanzas de lo que traían ya los primeros francmasones que hicieron las primeras construcciones. Hicieron una carrera magnífica de arquitectura, magnífica. Yo no sé si lo tomaron de los romanos, yo no sé de dónde lo agarraron, pero los señores, al transmitir sus conocimientos, como marca también nuestras tradiciones de Irán Abrir, pues los señores lo aprendieron bien y nos la transmitieron bien. Y lo que se está haciendo ahora, pues no hay nada que se compare a lo que ellos hicieron en su momento y que hasta ahora rige y que hasta ahora impresiona. Gracias, mi hermano. Te agradezco tu ponencia, excelente, y espero en un próximo viaje a México poder platicar contigo personalmente. Muchas gracias. Ahora sí, prendo mi cámara. Muchas gracias, querido hermano. Rápidamente, pues ahí dejo sobre la mesa, si gusta, mi querido hermano, si gusta, mi querido hermano Natayel, del CEMI, integrantes del CEMI, ya posteriormente la conferencia de la geometría sagrada de las catedrales, con todo gusto la tengo preparada, ¿ustedes gustan? De cómo se construyó, del románico, el gótico y todo eso, y cómo funciona energéticamente, con todo gusto. Y nada más rápidamente me dice, pero es que sí quiero agradecer mucho los comentarios, la verdad me motivan mucho. Dice, querida hermana Andrea, lo hubiera escuchado 10 horas, gracias. Y por aquí, excelente pone, por aquí hablan de que si me hubieran escuchado 10 horas, de veras, muchas gracias, porque sí, la verdad, eso me motiva para seguir siguiendo estudiando. Son
muchos libros que he ido buscando en pos de esto y pues que mucho gusto lo comparto para ustedes porque si no otorgamos lo que aprendemos es como guardar una fruta y se echa a perder. Mejor la comparto con ustedes. Gracias, mi querido hermano Anatayer. Excelente, muchísimas gracias, hermano. Y desde luego, pues, como ya sabes, esta es tu casa y desde luego nosotros estamos con mucho interés en compartir los conocimientos de los ponentes que son adecuados para poder otorgar las pláticas. Así que siempre bienvenidas tus pláticas, hermano. Vamos con la participación de nuestro hermano Luis Manuel Peñalver. Adelante, por favor. Buenas noches, querido hermano. Saludos para el presidente, secretario y todos mis queridos hermanos de este prestigioso programa del SEMI. En realidad que todas las noches o las veces que participo en este programa me queda un sabor muy agradable con relación a lo que se llama la instrucción y al salario que se otorga en todas las noches. Hoy de una manera me llegó, pues, como mi querido hermano Juan José utilizó esa técnica que llaman dixigrafía para hacer ese resumen de toda esa cantidad de libros que usó para realizar esta conferencia. Lógicamente que la masonería es bastante compleja bueno, yo de alguna forma lo considero en el sentido por todas las grandes interpretaciones que tiene cada querido hermano con esa sapiencia, pero que de alguna manera el mismo uso ese del pensamiento crítico siempre le quedan algunas dudas acá, que de repente uno solicita, pues de alguna forma de la aclaratoria. Yo de alguna forma, siguiendo la conferencia, oí hablar sobre algo del Pentateuco y dentro de todas estas leyendas, dentro de todas estas historias, se generan siempre pases que de alguna forma, de alguna manera, hacen un poco compleja para hacer la hilación de las épocas en que se presentan cada uno de estos eventos. La masonería operativa, de alguna manera viene implícita dentro de lo que se llama el Templo de Salomón, hasta la parte del siglo XVII, que cuando de alguna forma hay la implementación de la masonería especulativa, tiene en su seguimiento, tiene efectos que de alguna manera se presentan dudas, es decir, en una particularidad de las leyendas se presentan eventos que de alguna forma con el tiempo actual no tienen congruencia con el uso, por ejemplo, de la Biblia. Cuando se nombra la Biblia o cuando se nombra el Pentateuco, que son los primeros 5 de la Biblia, que es donde está toda esa historia, y de repente el, el uso desde lo que se llama la masonería especulativa. Entonces, de alguna forma, se enreda un poco el panorama. La pregunta sería, ¿los templarios eran constructores? ¿Eran picapedreros también? Y de alguna forma trabajaron en esa parte de construcción de templos, o los templarios realmente fueron los custodios de la iglesia, o sea, la policía de la iglesia del Vaticano, de la iglesia católica. Y en cuanto a la cruz, no recuerdo el nombre del puente donde Constantino dice que soñó y vio una cruz bajando, pero no recuerdo el nombre del puente donde dice que soñó eso y que por eso apareció la emblema de esa cruz roja. Es cuanto, mi querido hermano. Y muchas gracias verdaderamente y lo felicito, querido hermano, por esa
esa parte del dominio de los resúmenes que tiene usted. Muchas gracias. Gracias, querido hermano. Sí, mira, la masonería parte de conocimientos que nos heredaron los templarios. Y los templarios no solamente eran militares, había división de actividades entre ellos. Unos eran cocineros, otros eran, y varios de ellos eran constructores. Obviamente la riqueza que les había dado ya, lo que habían juntado, pues lo destinaban para ir haciendo templos. Entonces, los templarios, muchos de ellos eran constructores y había otros grupos de albañiles y desconstructores que los templarios les daban trabajo y les pagaban sus gastos, los alimentaban, sobre todo en épocas de invierno, que era muy fuerte en Francia. Entonces, ellos disponían de esa riqueza y la gente llegaba a trabajar con ellos. Ellos a su vez los instruían con los conocimientos que habían tenido y tenían esa información sagrada ahí en esa parte, ¿no? Lo que comentabas de Constantino fue al principio del paleocristianismo, cuando se inicia este, digamos, el cristianismo ya viene en forma, que soñó unas cruces en el cielo y su madre Santa Elena le dice que tiene que apoyarse con los cristianos para ganar una guerra que tenía, donde eran 3-1, y que finalmente ganó, y después ya Constantino en el año 325 pues los respeta y hace el concilio para formar esa institución. Pero sí, los templarios son algo muy serio, algo muy importante. Es una serie de actividades económicas. Fundaron los primeros bancos, hicieron la administración de bienes, las mercedes o encomiendas, que también son partes de tierra que se les daba a los ricos para poder hacerlas crecer y desarrollar, es también herencia de ellos. O sea, tenemos muchísimas cosas que aprender de ellos. Entre más le busquemos, más vamos a encontrar. Gracias, mi hermano, por tus palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Ricardo Meléndez, nuestro consejero del CEMI por Pensilvania. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, arquitecto Juan José Ríos, muchas gracias. Excelente presentación. Ya nada más nos debe 9. Entonces, ¿cómo se llama? No, realmente ojalá nos logre poner otro tipo de conferencias, regalar sus conocimientos. Yo quería preguntarle acerca de las perspectivas. Usted mencionó Fulcanelli. Las vistas de Ángel y para evitar esos errores de paralelo en la arquitectura, ¿no? De cuando uno está analizando. ¿Cómo nos podría usted comentar que se pudieran aplicar las técnicas de dovela de una piedra clave, del keystone, para poder llegar a ambientar y modificar un ambiente o aplicar una técnica de alquimia en la vida común, ¿no? Entonces, a mí me interesaría mucho que también pudiera usted tal vez acompañarnos en un par de conferencias. Tienen conferencias muy interesantes acerca de la cúpula. Viene, por ejemplo, Ibiza el 6 de septiembre, viene a hacer unas perspectivas. Ella no es iniciada, pero tiene un doctorado y es muy asidua a dar conocimientos de masonería también y de velar el conocimiento como lo estamos aquí haciendo aquí en el SEMI. Entonces, en las conferencias que usted nos pueda acompañar, pues también sería muy interesante que lo lograra hacer. Quiero así, de la misma manera, dar la bienvenida a Patricia Gallardo, que parece que es nuestra primera vez que nos acompaña aquí desde Argentina. Y pues cómo estamos llegando aquí, hablando de perspectivas y de paralelos y meridianos de Argentina, España, etcétera. ¿Qué nos puede usted decir acerca de esta alquimia y cómo aplicar en la vida diaria estos conocimientos? Me interesaría mucho que nos pudiera compartir. Muchísimas gracias y bienvenidos todos al CEN. Sí, muchas gracias, mi hermano. Sí, estoy escribiendo el libro al respecto. Se llama Construcciones para la Nueva Era, en donde se aplican los conocimientos sagrados de la antigüedad para las construcciones actuales. También estoy escribiendo simultáneamente un libro de cómo debe de construirse un templo masónico o un templo.
nuevamente con las técnicas antiguas, entre ellas es la alquimia, ¿no? Que se tiene que aplicar, las matemáticas sagradas, la geometría sagrada o energía de forma, la ubicación de los lugares sagrados y las técnicas antiguas, por ejemplo, del punteo de las piedras por medio de algunas sustancias químicas. El arquitecto que hizo el egipcio Imhotep o Imhotep, que estuvo construyendo allá, dejó en una piedra la fórmula para hacer un tipo de piedra artificial. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que cargaron piedras tan pesadas? Pues a veces las fabricaban en el lugar, entonces muchas veces nos dejamos impresionar. Pero sí, con todo gusto, si me mandan el link, claro que sí apoyaré o estaré presente en las conferencias. Y sí, hay una parte que ya ahora, digo, todo eso les digo, voy a escribir el libro al respecto, pero en esta sociedad que somos pues bastante, digamos, científico-materialista, que entendemos las cosas por lo que es comprobado y comprobable, me he tenido que meter a la física cuántica para poder entender las técnicas antiguas de cómo funcionaban las cosas y he tenido que ir hasta las cuestiones moleculares para poder hacer y eso pues también lo tenemos y pues obviamente también si gustan pues está la conferencia de la energía en las construcciones o la energía en la vida que lo he estado manejando durante mucho tiempo, aprovechando que tuve como maestro al doctor Mariano Bueno, el padre de la geobiología en Europa, que es la geología, la ciencia que estudia el efecto de la energía en la salud de los seres vivos con relación al planeta y al universo. O sea, es tremendísimo esto. Entonces, sí, con todo gusto también, si gustan, pues también podríamos hablar de eso en su momento. Y ya para finalizar, quiero agradecer la presencia de nuestro querido hermano Luis Suárez Certuche, al cual le tengo mucho aprecio y pues ha sido mi maestro en muchos temas y le he aprendido, espero que bien, de toda su sabiduría. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, querido hermano Natayel. Pues muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestro respetable hermano secretario ejecutivo para que haga la entrega del correspondiente reconocimiento. Adelante, por favor. Muy buenas noches, distinguidísimo, bien quito hermano presidente Antonio Natayel Montejano Arauz. Me siento un poco cansado, ha sido un ajetreo bien grande en esta bienal, pero hemos representado también al SEMI en estas altas instancias de todo el continente americano y del mundo. Después le contaré la experiencia. Mi saludo efusivo, hermano mío. El hermano Daniel Díaz Navarro, que no se queda sin participar y aportar. Saludo a todos los respetables hermanos consejeros en sus jurisdicciones áreas especiales. Y con Jaime Chus Ríos voy a saludar a todos los iniciados, porque ese hermano es de lo primero que entra a la plataforma y está al final de la conferencia, siempre en la conferencia. Y con mi querida María Sánchez. Saludo a todas las damas. Se siguen sumando las damas. Querido hermano Juan José Ríos, mire, yo, yo sé lo que es preparar una conferencia para el SEMI, el tiempo que hay que dedicar, pero yo siempre he sido un enamorado de los templarios. Desde niño me llamaba la atención eso. Y la primera vez que yo me puse una casulla que es blanca entera, así, con las dos cruces, adelante y atrás. ¡Qué orgulloso! Esa es una pieza masónica que yo valoro muchísimo. Y le felicito porque así como muchos le han dicho, usted manejó esta conferencia de una manera que era como si fuera contando un cuento, así como, wow, qué descripción, le felicito y siga así, hermano mío. Le pido que este universo le bendiga, le proteja con mucha salud y sabiduría y que usted siempre esté presto para el SEMI. Sin más preámbulos, porque uno se emociona, guau, los templarios, eso es increíble. Yo cada vez que oigo, estoy motivado para hacer la ruta de Santiago de Compostela, que por un asunto del asunto de la pandemia no la pude hacer en una vez que lo teníamos planificado. El SEMI
siempre entrega un reconocimiento formal para que quede como reconocimiento y agradecimiento. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, CEMI, a 25 de agosto de 2025, año de la era vulgar. Reconocimiento a el venerable hermano Juan José Ríos, lo tengo tapado aquí, Ríos Cuenca, por haber dictado la conferencia número 593, Poder Secreto del Templo, democratizando el conocimiento. Firmamos con nuestras rúbricas nuestro presidente, bien quisto hermano Antonio Nataller Montejano Arauz, y quien nos habla, que puso también el sello, secretario ejecutivo Catalino Antonio Pichado Almanzar, que soy de todos ustedes y que los quiero mucho por la paciencia que me tienen y la tolerancia. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Con eso vamos a dar por terminada la transmisión de esta noche. Y bueno, pues les decimos buenas noches a las personas que nos observan desde el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Descansen.